Un cordial saludo para todos, deseando abundantes bendiciones en este camino que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nos vamos a preparar para esta lección divina, alistando nuestros textos bíblicos, también nuestro corazón, el lugar donde estamos, para que sea la palabra de Dios que nos ilumine en esta existencia. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón, de manera que interioricemos y vivamos la experiencia de misericordia que Dios nos comunica con su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 32º del tiempo ordinario en el ciclo B. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Decía también en su instrucción: guárdense de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado los que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos unos detalles particulares. En Marcos seguimos profundizando la propuesta de humanidad de Jesús, y el día de hoy nos encontramos con la séptima y última controversia de Jesús que sucede en el templo. Estamos meditando la última semana de vida de Jesús, por lo que tenemos un pasaje de 2 enseñanzas con un centro: la viuda. Empezamos por el escriba. Como se ha dicho con anterioridad, el escriba era una persona que ha dedicado toda su vida a escribir. Era elogiado porque era considerado como el amante de la letra. Él vive de la palabra. En la enseñanza de Jesús dice a sus discípulos un verbo que es capital para nuestra vida de fe: miren, vigilen, observen, cuiden, guárdense. Es decir, que Jesús nos está poniendo en alerta porque esas son actitudes y gestos que no van en su propuesta de humanidad nueva. ¿Sobre qué advierte Jesús? Advierte 4 aspectos que no deben suceder en su comunidad: los ropajes, los saludos, los primeros asientos y devorar la casa de las viudas. Cada uno de estos aspectos tiene su propio significado. Primero, ropajes. Démonos cuenta que los escribas solo quieren estas 4 cosas que denuncia Jesús, y la palabra utilizada en griego es telontón, que no es solo querer algo, es también anhelar y tender hacia una realidad. Un hijo de Dios debe tener su voluntad, debe querer lo que Dios quiere, pero démonos cuenta que Jesús condena que quienes se hayan hecho sabios e instruidos a partir de la palabra de Dios no siempre quieren lo mismo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quieren estos escribas? Usar ropajes, prendas, vestidos costosos y finos. Esto de por sí ya aborda una pregunta fundamental: ¿cuál es la identidad?
El vestido es el símbolo de la identidad, y al decir ropajes en plural está hablando de diversas identidades, inclusive de algo peor, de cómo su vestuario los aparta y los distingue de la comunidad. Si recordamos Marcos capítulo 6 versículos 9, Jesús dice que solo deben usar una túnica, mientras que estos escribas visten para ser diferentes a los demás. Pero estos ropajes también llama a pensar en que su función era puramente actoral. Los actores y los payasos son los que usan vestimentas para sus espectáculos, y quizás estos escribas buscaban aparentar, hacer show. En este evangelio debemos cuestionar también nuestra forma de vestir, ya que ello indica nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia. Segundo, los saludos. Otro aspecto que buscan y anhelan los escribas es el reconocimiento, que la gente los vea, los admire. Ello no debe pasar en la humanidad que quiere Jesús, ya que el único reconocimiento es para Dios. Tercero, primeros asientos. Los escribas buscan ser servidos, que se les atienda, y ya veíamos en Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45, que el primero debe servir. Cuarto, devorar la casa de las viudas. A los escribas se les confiaba la administración de los más necesitados. Ellos deberían aplicar justicia y generosidad para los desfavorecidos, en este caso los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Pero al contrario, por sus servicios le quitaban todo a ellos, olvidando lo que Dios pide. Llegamos así al centro del Evangelio de hoy, que es la viuda. Para entender el significado del Evangelio, debemos remitirnos a unos pasajes veterotestamentarios que indican la relación entre la viuda, el pueblo y Dios. La viuda, como bien se sabe, es la condición de la mujer cuyo esposo ha fallecido. En un primer momento histórico, se pensaba que quedaba viuda porque Dios la castigó al arrebatarle su seguridad y comodidad. Ya luego de la experiencia del éxodo y del destierro, se comprendió que la viudez no tiene nada que ver con el pecado, pero sí connotaba una situación de abandono y desprotección. Si la viuda tenía cuñados que estuviesen sin casarse, por la ley del levirato, debía casarse con uno de los hermanos del esposo fallecido hasta concebir algún hijo. Si la viuda tenía hijos, el mayor debe hacerse cargo de ella mientras viva. Si la viuda tenía hijas, quedaba en la pobreza absoluta, ya que tener hijas mayores sin casarse era sinónimo de deshonra. Como se puede observar, la viuda vivía en el descuido social, tanto así que para evitar morir de hambre o quedarse en la calle, debían prostituirse para poder sobrevivir, y allí en la explotación sexual tenían su sustento y vivir en el anonimato, pero bajo la deshonra. Dios, consciente de esta situación desde mucho antes, le había exigido a su pueblo cuidar, proteger y acompañar a las viudas. Por ejemplo, en Deuteronomio 24 del 19 al 22, se enfatiza el socorro al extranjero, al huérfano y a la viuda. En Deuteronomio 16, del 10 al 16, se articula la celebración de las fiestas pascuales con el beneficio de la vida del extranjero, del huérfano y la viuda, haciendo todo lo posible para que vivan con dignidad. En Éxodo 22, 22 al 24, Dios exige no maltratar a la viuda. En Isaías 1:17, Dios pide abogar por la viuda, socorrerla y ayudarla. En Malaquías 3:5, una muestra del temor a Dios es el auxilio a los menos favorecidos, ya que quien no lo hacía, Dios lo juzgaría de forma implacable. Si analizamos estos textos en su conjunto, nos vamos dando cuenta que el escriba olvidó su razón de ser, ya que vive muy diferente de lo que Dios le pide, mientras que la viuda, una mujer quizás ignorante, iletrada, olvidada y despreciada, es la que demuestra cómo se acerca a Dios con un corazón puro. Ante este contexto, ya vamos a entender mejor el texto que la liturgia nos propone hoy al abordar el sentido de la ofrenda. El templo de Jerusalén estaba dividido por secciones. En la parte central, la primera parte era el recinto donde entraba exclusivamente el sumo sacerdote, que era el santo de los santos, ¿no?
Ya después de eso estaban los altares de los sacrificios donde entraban los sacerdotes, los escribas y los levitas. Había un espacio reservado como para las personalidades políticas. Ya después había otro espacio para que entraran únicamente los varones, una sala para las mujeres y un espacio para los extranjeros y pecadores o paganos. Jesús en este momento se encontraba en la sección de las mujeres, ya que por ahí podían pasar los hombres para ir a su lugar a depositar la ofrenda. En cada pared de las secciones había un hueco donde se debía dejar el dinero, y ahí es donde aparece el arca del tesoro, que era un cuerno de cobre cuyo propósito era provocar el sonido al depositar las monedas. De acuerdo a la cantidad de la ofrenda, mayor era el ruido del arca. Se pensaba erróneamente que la relación con Dios era una transacción económica. Por ende, nos damos cuenta que en este Evangelio Jesús no elogia nada, ni habla de generosidad. Al contrario, está haciendo una denuncia. El texto original dice que esta viuda fue a depositar 2 leptas. La lepta era considerado el valor de 10 minutos de trabajo, es decir, algo muy escaso. Pensemos hoy en el lugar donde vivimos, en nuestra nación. ¿Qué significa o cuánto valen esos 10 minutos de trabajo? Con 10 minutos de trabajo no se alcanza a vivir. Con 10 minutos de trabajo no se alcanza como tal a hacer mercado, ni pagar un arriendo, ni pagar impuestos, nada. O sea, la verdad ese valor es muy, muy mínimo. Tan infravalorada era la lepta que ni siquiera la moneda tenía ni rostro ni nombre. Eran unas monedas de cobre apenas retocadas para completar valores inexactos. Por ello, la lepta para el contexto de Roma se explica que valía un cuadrante, es decir, un 64avo del denario. Escasamente 10 minutos de trabajo. La verdad, algo muy irrelevante. Según la ley judía, la viuda no debía dar nada. Al contrario, una parte de las ofrendas debía darse a ella en bienes como vivienda, vestuario y alimentos. Y aquí es donde Jesús hace la denuncia porque ella ha dado su vida. Aunque el texto diga que ha dado lo que tiene para vivir, ella ha depositado su vida. O sea, imaginemos ella qué hacía para depositar esas monedas en vez de ser la beneficiaria de la protección del templo y del pueblo como Dios lo había querido. Por esto la gran denuncia de Jesús se convierte en una pregunta que nos interpela a todos y nos llama a la acción. ¿La vida de la viuda vale poco? Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que a las siguientes palabras sumamos las que salen de nuestro corazón. Padre justo y bueno, hoy te damos gracias por la vida que has depositado en nosotros, por el bello don de la fe que nos permite acercarnos a ti para conversar contigo. Hoy como tu Hijo amado queremos entrar en tu casa, en tu templo, para confiar nuestra gratitud y con ellas las tribulaciones que agobian nuestra existencia. En primer lugar, queremos disculparnos contigo si hemos tenido actitudes como los escribas que hoy denuncias, porque quizá queremos mejores vestidos sin vestir al que está necesitado. Nuestra arrogancia y soberbia nos hace apartarnos de los demás. Quizás es nuestro afán de protagonismo el que ha hecho que mi lugar en la iglesia sea para aparentar los vacíos de una existencia que no tiene sentido, creyéndome con poder y autoridad para juzgar a los demás y no para servir y colaborar en tu proyecto. Hoy queremos pedirte perdón si creemos que con las cantidades de dinero, mercados, ropas o bienes que regalamos, podemos relajar nuestra conciencia sabiendo que hay males que no hemos reparado. En segundo lugar, te pedimos que nos ayudes para tener nuestra identidad clara, que el vestido que usemos sea el de la coherencia, que el saludo sea para el hermano olvidado, que mi puesto sea el último para servirte y que podamos defender la vida de los más necesitados. Finalmente, muchas veces también hemos sido como esa pobre viuda, pues los dolores del corazón nos hacen pensar que valemos poco, que no somos nada. Ayúdanos, buen Dios, a darte lo mejor y a promover una vida más digna y justa. Amén.
En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Por ello, a nivel personal evalúo mi coherencia de vida y a nivel comunitario examinamos qué ofrendamos a Dios. Como síntesis de la lección divina, primero, ante Dios, ¿qué espera hoy Dios de mí? Segundo, contigo mismo, ¿qué te hace falta para vivir como hijo, como hija de Dios? Tercero, con tus hermanos, detectar cómo generar una vida más digna. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo replicar el ejemplo de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Quién está con Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de los escribas? ¿Para qué se menciona a la viuda? ¿Por qué Jesús habla de la ofrenda? ¿Cuál es la intención de Jesús? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el escriba, los vestidos, los puestos, los saludos, las ofrendas, la viuda, la entrega de la vida? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.